Bienvenidos a Sala de Artistas de TVUSAC de la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. En esta oportunidad quisiera arrancar contándoles sobre una escena concreta del Memorial de Tecpan que cuenta el momento en el que un quetzal, nuestra serpiente emplumada, vuela sobre el lago de Atitlán enfrente al recién abordado territorio de Sololá, y la gente, los hombres y las mujeres, salieron a adorarlo con sahumerios de pon y copal. Esta maravillosa escena, esta maravillosa introducción para presentarles a nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado de hoy es exalumno del Conservatorio Nacional de Música con 3 años de marimba, solista y percusión sinfónica, maestro de música por la Escuela Normal para Maestros de Educación Musical Jesús María Alvarado, y licenciado en arte con especialidad en marimba de la Escuela Superior de Arte de esta prestigiosa casa de estudios. Es adicionalmente uno de los solistas, quizá el más experimentado y el más importante, de la marimba de concierto de la Universidad de San Carlos. Damos la bienvenida con mucho gusto, con mucha honra para este programa, al músico guatemalteco, al artista músico guatemalteco Kukulcán Musia. Kukulcán, bienvenido a las cámaras de TVUSAC y a Sala de Artistas. Muchas gracias, maestro Hugo. Para mí es un placer, un gustazo que me haya invitado, ya que pues, a pesar de que nos conocemos hace poco, pues hemos forjado una amistad bonita, ¿verdad? También pues agradecer a TVUSAC por pues atendernos, ¿verdad? Y pues contar un poco sobre mi vida artística, ¿verdad? Sobre lo que soy. ¿Cómo no? Como ya les contamos, Danilo es un músico profesional de la marimba. Afortunadamente, nuestra universidad tiene este espacio fabuloso que es la marimba nacional, la marimba de concierto de la universidad, en el que Danilo se desenvuelve. Pero vamos a ir un poco más atrás con Danilo Kukulcán Musia, para que nos cuente quién es él, para que le cuente al público quién es él, para que les cuente a ustedes cómo, de dónde y por qué Danilo es músico de marimba y no músico sinfónico, pianista, por ejemplo, o ingeniero, o abogado, o detective, y todas esas profesiones más que hay, ¿verdad? ¿En qué momento surge la pulsión? ¿Dónde se da cuenta usted? ¿En qué momento se da cuenta usted que su interés va por la marimba y que su vida va a transcurrir en el ámbito marimbístico, Danilo? Pues fíjese que la historia comienza desde, creo yo, el vientre de mi madre. Resulta que ella me cuenta que ella, cuando estaba embarazada de mí, escuchaba mucho la marimba Sonora Quetzal. Mi papá le compraba los cassettes de la marimba de Bellas Artes, entonces ella se la pasaba escuchando marimba. Ella lo que cuenta es que en esa temporal, cómo le gustaba la marimba, ¿verdad? Entonces yo creo que desde ahí inicié pues escuchando las notas de hormigo, ¿verdad? Porque después empecé a incursionar en otros en la música. Mi primer instrumento fue la guitarra, por ejemplo, ¿verdad? Luego la quena, el charango. Sin embargo, creo que la marimba siempre estaba presente en mi vida. Y pues mis hermanos mayores estaban aprendiendo a tocar marimba diatónica. Tocaban sones ancestrales. Pero un día de esos, pues yo me colé con ellos en un ensayo, en lo que
pues a mí me maravilló fue el registro de bajo armónico, esas notas graves, demasiado sonoras que a mí me impresionaron y que creo que en un descanso que ellos tuvieron, porque yo solo iba como invitado, me puse a trastear ahí el bajo ahí sobre una silla, ¿verdad? Y por lo visto el maestro de ellos, que se llama Luis Aguach, es patzunero también, pues vio algo en mí y me dijo, quédate aquí y quédate a aprender algunos sones, ¿verdad? Y resulta que después mis hermanos dejaron de ir a los ensayos y yo me quedé, ¿verdad? Entonces se podría decir que pues ahí inicié realmente lo que es la marimba con mi primer maestro, que fue el maestro Luis Aguach, ¿verdad? Lo que me cuentan también es que yo provengo de familia de artistas, ¿verdad? Mi abuelo materno, no, perdón, el papá de mi abuela materna ejecutaba lo que era el tololoche y la marimba. Entonces me cuenta mi abuela de que él se iba por temporadas a veces, porque dice que le salían pues toques y se iba, ¿verdad? Pues regresaba y pues... y hasta que un día creo que se llevó a mi abuela y ella maravillada me cuenta, yo como me recuerdo de mi papá, porque yo me recuerdo que ahí con su toloche y con su gran anillo ahí brillante, etc. Y entonces ahorita que a mí me mira a ejecutar, dice, cómo me recuerdas a mi papá, ¿verdad? Pero pues también además de mi bisabuelo, de parte de mi papá, pues él ejecuta lo que es la guitarra. Él era maestro de música ahí en un colegio Patzún. El hermano mayor de él, el escritor, investigador de matemática maya, Lem Musia Batz, él también pues es músico y tocaba la guitarra. Ellos son los que también me enseñaron a ejecutar música, ¿verdad? Entonces yo creo que de varios lados tenía, ¿verdad? De parte de marimba, del maestro Luis Aguach, de parte de mi familia que tocaban guitarra. También tenía mi tío Marcelino, que le gustaba la música andina, una gran influencia en mí, ¿verdad? Aprendí a tocar quena, quenacho, quenalí, y pues digamos que eso fue el bagaje, ¿verdad? El bagaje de lo que fue antes de dedicarme puramente en la academia, se podría decir, ¿verdad? Vamos a ver, ¿quién diría usted que es de todos estos personajes el asidero más importante que usted tiene en respecto a la música de marimba propiamente? ¿Quién de todos ellos es el más importante y por qué? Bueno, ya después de todo lo que les había contado, pues vine a la capital a estudiar. Realmente la marimba, pues yo la tocaba, pero era como un hobby, realmente. La música en general era un hobby. Pero hubo un personaje en particular que a mí como me impactó. Me inscribieron al Conservatorio Nacional porque no pude entrar, no gané la prueba para maestro de música, ¿verdad? Y entonces, pues, mi papá me dijo, mira, vamos a ver cómo estudias, pero vos estudias música, ¿verdad? Bueno, fuimos al conservatorio, al cual tampoco me querían recibir porque era mayor, o sea, tenía 15 años y la mayoría de edad con que se podía entrar era de 14. O sea, estaba salado ese año. Aún así mi papá me dijo, una mentira pues pequeña, a nadie le va a afectar. Me dijo, te decía que tienes 14, regresemos, te decía que tienes 14. Me dijo. Bueno, regresamos y a lo cual me inscribieron y todo. Y ahí conocí al maestro Rogelio Méndez. Porque yo tocaba piezas de marimba populares, ¿verdad? Chancletas de Nayo Capero, En Cuico me enamoré, Maricumbia, etcétera. Pero al momento de conocer al maestro Rogelio, ahí sí que mi vida dio un giro total, ¿verdad? Porque yo no concebía que la marimba se podía ejecutar a 3, a 4 baquetas, acompañándose con la mano izquierda y pues ejecutando piezas, la melodía con mano derecha, ¿verdad? Y entonces ahí fue, y más que todo, el ser humano del maestro, ¿verdad? Que era un tipazo. El maestro Rogelio era muy buena gente. De hecho, él fue de los que siempre me animaba, ¿verdad? De que
porque siempre habían tropiezos con otros maestros, yo les enseñaba piezas y ellos, no es tan mal, que no sé qué. Llegaba con el maestro Rogelio, no hombre, dale con fe, ahí vas bien, seguí adelante, ¿verdad? Entonces creo que ese fue un punto crucial en mi vida, haberlo conocido, porque pues aprendí acerca de la marimba solista y pues empecé a incursionar en ese ámbito, ¿verdad? En el ámbito del solismo. Del solista, exactamente. Vamos a ver, aquí hablamos de manera muy general, porque pues hablar de 3 años de conservatorio o hablar o simplemente citar el hecho de que usted es maestro de música de la Escuela Jesús María Alvarado, o de que tiene una licenciatura en arte por la Escuela Superior de Arte, pues es estar citando líneas de su currículum. ¿Por qué no le cuenta al público cómo fue esa etapa de su vida? Es que ya nos contó que el maestro Rogelio Méndez es como el punto de inflexión en su vida, venir, digamos, de la marimba popular de la marimba, vamos a decirlo de este modo, de la marimba de la calle a la marimba académica, ¿verdad? Ahora, cuéntenos la parte esta de la formación académica. ¿Cómo es que cómo transcurren estas etapas en su vida? Porque ya le digo, estas son puras líneas de su currículum, pero la verdad es que son muchísimos años, ¿verdad? Exactamente. Pues como les comentaba, al yo estar en Patzum, al salir de tercero básico, todos tenemos distintos sueños, ¿verdad? Y uno de mis sueños era ser director de bandas escolares, ¿verdad? Ese era mi sueño. Ese era patojo todavía. Patojito. Entonces dije, bueno, ¿dónde puedo aprender a música? Pues al conservatorio está la escuela de música. Como les comentaba, no pude entrar ese año a la escuela, sí entré al conservatorio. Entonces, y al segundo año del conservatorio pude entrar a la escuela. Resulta que yo siento que pues, de los dos lados había academia. Entonces, en la escuela de música aprendí con uno de los maestros, de mis maestros, que fue el maestro Julio Roberto Raimundo, el cual era muy exigente, ¿verdad? Y por el otro lado, en el conservatorio también conocí a otro maestro que se llama René Antucci. Entonces resulta que teniendo todos esos bagajes, yo tenía tanto academia como calle y aprendía bastante. O sea, yo siento que todo va de la mano, porque cosa que aprendí aquí lo podía aplicar acá y acá. Y entonces para mí fue bien importante la ayuda de muchos maestros, ¿verdad? También uno de mis maestros, y bueno, sigue siendo un maestro, el maestro Armando Vargas, exdirector de la Marimba Maderas de mi Tierra, que él tenía una exigencia bárbara. Nosotros llegábamos a los ensayos y él solo soltaba partituras, bueno, denle pues muchachos, y tienen que estar eso ahí. Y pues chicas, y nosotros, el hecho de tener la presión nos sacaba ahí el jugo, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto he tenido muchos maestros, ¿verdad? Tuve la oportunidad de conocer al famoso e insigne maestro Guillermo de León Ruiz. ¿Cómo no? Con él, pues, lo conocí hace más o menos 1 año y medio. Y fue bien bonito porque, de hecho, al momento de conocerlo, me invitó a grabar básicamente su último disco, con la Marimba Estrella de Guatemala. Y entonces, para mí fue un honor haber participado ahí. Le tomé tanto cariño, y él también me tenía aprecio, y pues, pues falleció, y fue una gran pérdida para la música guatemalteca, ¿verdad? Pero su música queda, su legado queda. Actualmente seguimos con la marimba de él también trabajando, con la marimba Estrella de Guatemala, porque pues son cosas que nunca se debe perder, ¿verdad? Sí. Y pues también uno de mis grandes amigos, paisanos también y maestros, el maestro Justo Israel Callejas. Creo que todos ellos han pasado por Maderas de mi Tierra, por Marimba de Cochapines, un montón de marimbas de renombre.
y que tengo el gusto de pues tocar junto a ellos, de aprender junto a ellos, porque siempre aprendo al estar ejecutando con ellos. Se podría decir que también ha sido mi parte pues de aprendizaje académico, se podría decir. Concretamente ya me empecé a especializar en marimba solista en el conservatorio, el maestro Robelio. Solo pude seguir 3 años porque en la escuela de música pues me pedían más tiempo, seminario, prácticas, toda la cuestión, ¿verdad? Y en mi último año de lo que es la escuela de música, mi amigo, que también hoy en día es maestro marimbista, Gilmar Tuyuk, me dice, mira, ¿y por qué no vas a estudiar en la ESA, donde yo estoy estudiando? ¿La ESA qué es eso? Ahí es Escuela Superior de Arte, ahí es una licenciatura en música con especialidad en marimba. Ok, creo que era la 4ª oportunidad para poder entrar, ¿verdad? Y vine a hacer la prueba y gané, entonces, ya la hice, ¿verdad? Y yo ahí sí que sin querer queriendo vine a probar suerte. Y sin saber que eso me iba a ayudar a dar un escalón más en lo que era también mi carrera profesional, el cual era pues integrarme a la marimba de concierto de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Entonces estos 2 lugares en paralelo fueron muy importantes porque en la escuela superior me daban muchas tareas, muchas veces de composición, en lo cual al final terminaba reflejando aquí en la marimba de concierto. O sea, la marimba de concierto se me dio un montón de oportunidades para poder ejecutar composiciones, arreglos. O sea, es una gran plataforma. Y pues cerré pensum en la Escuela Superior de Arte. Y pues ahí en la marimba de concierto sigo, pues, gracias al maestro, al director Jonás Sosa, pues proponiendo nuevas piezas, nuevos arreglos, rescatando música guatemalteca de los maestros de los Hurtados o de los Betancourt. Pues eso es lo poquito que podría platicar. Bueno, miren, en casi todas las artes hay una parte autodidacta en el artista. Danilo Cuculcán Mucía empieza esta etapa al revés. Normalmente los artistas van a la academia y después desarrollan la etapa autodidacta, ¿verdad? Pero ya tienen los conocimientos. Este muchacho viene primero de la parte autodidacta, de la calle, y finalmente va a la academia, y la academia ha sacado de él el artista maravilloso que hay en este hombre. Volvemos en un momento al segundo segmento de Sala de Artistas de TV USAC con Danilo Cuculcán Mucía. Danilo es miembro de la marimba de concierto de la Universidad de San Carlos. Danilo, cómo es que llega usted a la marimba de concierto? Usted viene a la Escuela Superior de Arte y ahora el switch ahí con la marimba. Usted estaba entre marimbistas, por supuesto, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo acontece ese hecho afortunado para nosotros, la gente que le seguimos la huella a la marimba y que tenemos tanta admiración por la gente académica como usted? Pues, si no estoy mal, estaba en mi segundo año de la universidad. Nos habían invitado para participar en el FICUA en Nicaragua, Festival Internacional de Arte, y estábamos, pero me había adelantado. Pero a eso yo había escuchado que habían abierto una convocatoria en la marimba de concierto, ¿verdad? Entonces resulta que pues yo empecé a juntar papelería y todo, y pedir referencias a varios de los maestros que ya mencioné anteriormente.
que me atrevería a decir que son pesos pesados en la marimba. Sí, sí, claro. Entonces, todos son nombres importantísimos en la historia de la marimba, ¿verdad? Que han aportado bastante y que he tenido la oportunidad de que sean mis maestros y, por qué no decirlo, mis amigos también, ¿verdad? Y pues siento que también eso, la experiencia que he tenido con ellos influyó, ¿verdad? Entonces resulta que vine a dejar papelería como unas 3, 4 veces. A veces creo que se habían perdido lo que es el expediente, ¿verdad? Pero estando ya en Nicaragua, resulta que creo que era ya el último día de estando en el festival que me llamaron para informarme que iban a hacer la entrevista, ¿verdad?, de trabajo. Entonces, a lo cual vine con el maestro Edgar Jonás Sosa y varios marimbistas venimos a hacer la prueba, ¿verdad? La entrevista era baquetas en mano, de seguro. Exactamente. Era básicamente una prueba. Lo cual... ¿Qué lo pusieron a tocar? Mire, ahí me pusieron a ejecutar una parte de Fiesta de Pájaros, ¿verdad? Pero como esa es pieza ya para uno ya normal, bueno, démosle, ¿verdad? Y después me dijeron, bueno, ahora toca una pieza a tu gusto y te acompañamos, ¿verdad? Y como en esa época, no es que ya no sea, pero en esa época era más fanático aún de la música de los Ovalle. Ejecuté una pieza, si no estoy mal, del maestro Higinio Valle que se llama Flores Quetzaltecas, un hermoso vals que a mí me encanta. Y pues la ejecuté, los maestros me acompañaron. Ellos, los marimbistas, tienen ese sentido de acompañamiento tan arraigado, tan nítido, ¿verdad? Y pues días después nos llamaron a 2 compañeros. Entonces, que éramos los que podíamos integrar la marimba, ¿verdad? Entonces, fue bonito también porque pues entramos 2 que éramos de la Escuela Superior de Arte. Creo que ahí habíamos empezado a iniciar con ese proceso en que pues realmente la marimba se nació con el afán de ser integrada por estudiantes o profesionales de la Universidad de San Carlos. Y entonces creo que ahí empezó realmente a cumplirse el propósito de la marimba, ¿verdad? Hoy en día estamos integrados 3 licenciados en arte, 4, mejor dicho, 4 licenciados, o sea, ya se está... se está cumpliendo el cometido. Exactamente. Solistas también, solistas, eso es lo más interesante, ¿verdad? Entonces, pues así fue como integré la marimba. Muy bien. Danilo es solista de marimba, eso es en el ámbito de la marimba, este es un oficio poco común. Hay pocos solistas, muy pocos solistas, y que están concentrados, digamos que básicamente en las marimbas más importantes del país. Este es el país que tiene más marimbas por kilómetro cuadrado del mundo. es una de nuestras glorias, la marimba realmente. Pero adicionalmente, también Danilo es compositor. Yo voy a dejar lo que estoy diciendo ahí, cuéntelo usted, porque ahí le devuelvo la... Okay. Cuéntelo usted, porque eso es de lo que se trata aquí. El gusano de la composición, le digo yo, o la inspiración, no sé cómo decirle, inicia, creo que desde que aprendí a tocar marimba. Yo había compuesto, digamos que un primer son que era para mí un ejercicio. Entonces a 4 baquetas, el cual mucho tiempo después lo llevé con el maestro Rogelio. El maestro Rogelio se lo enseñé, se lo mostré y todo, y él me dice, qué bonito tu son, me dice. Ahora te dejo una tarea, que me hagas un son para mí, que lleve mi nombre, me dice. Pero como ya ahí estando en el conservatorio ya tenía ya más técnicas, ya tenía más una amplitud de conocimiento. Le compuse, pues, digamos que el primer son, bueno, el segundo son o segunda pieza solística al maestro Rogelio Méndez, que lleva su nombre, ¿verdad? Que ya lleva un poquito más de técnica marimbística solista, ¿verdad? No es solo acompañarse, sino que hacer otras cosas, ¿verdad? Todo esto de la composición siento que fue influencia
tanto familiar, bueno, principalmente familiar, porque mi tío José y mi papá siempre me dijeron, va, qué bueno que seas músico, qué bueno que estés ahí ejecutando música, pero tienes que hacer algo más, tienes que aportar algo, porque así es la vida, ¿verdad? Si un artista es aportar. Claro. Entonces, siempre estuvieron de, mira, qué bonito, pero compone algo. Mi tío José siempre estuvo ahí en esa parte. De parte de mi papá decía lo siguiente, mira, para mí qué bueno que te hayas graduado de allá de tercero básico, que te hayas graduado de maestro de música, de conservatorio, lo que sea, pero para mí no te has graduado si no hay un disco con piezas inéditas tuyas. ¿Con piezas tuyas? Con piezas tuyas. Vaya. Y entonces eso siempre fue, creo que... Un reto. Mi vista, ajá, era así como que decir, bueno, hay que cumplirlo. Estando en el conservatorio, además de haber compuesto Rogelio Méndez, compuse mi primera pieza grupal para marimba, el cual lleva por nombre Fiesta Patzunera, un paseo que compuse en honor a Patzún Chimaltenango. Y pues durante todos esos años fue que empecé a sembrar lo que era la composición, ¿verdad? A componer, como aprendí a escribir partituras y todo, empecé a escribirlas, a escucharlas. Bueno, eso no me gusta. Entonces, y no es hasta el año pasado que grabé mi primer disco con mi marimba, ¿verdad? Yo soy dueño de una marimba que lleva por nombre Mushyarimba. Y bueno, el nombre Mushyarimba proviene de así que del apellido de mis ancestros y de rimba, ¿verdad? De marimba. Mushya, según unas investigaciones que ha hecho mi familia, Mushya es el nombre original que se fue, digamos, que cambiando con el tiempo a Musía. Ah, ya comprendo. Entonces, porque las personas a veces no podían, no se escuchaban, ¿cómo? Mushya, ¿qué? Musía, Musía. Entonces le fueron cambiando hasta Sí, pues. hoy en día Musía, ¿verdad? Pero realmente era Mushya y significa flor de agua. Ah, mira, qué No, bonito. perdón, ombligo de agua. Mushush, ya. Pues más importante todavía porque es la parte nutricia de Exactamente. Entonces yo pues, más que por mí mismo, por cuestión egocéntrica, decir yo soy músico, no, yo puse por mis ancestros, porque eran los que yo siempre siento que están conmigo. Yo tengo esa cosmovisión que siempre están conmigo. De hecho, el cabello largo es por eso, ¿verdad? Es que tanto gusto personal como yo les cuento a muchos de mis amistades de que yo siento que cuando tengo el cabello suelto y viene el viento y siento que cabal el cabello viene así, me abrazan mis abuelos, mi familia, y yo me siento protegido por ellos. O sea, yo siempre que siento que mi familia ha sido uno de los pilares importantes de mi vida. Y cómo no, si ellos fueron los que siempre me estuvieron apoyando, ¿verdad? Entonces, en cuestión de composiciones, pues mi primer disco, que llevan 10 piezas inéditas de mi autoría, aquí con la marimba de concierto de la Universidad de San Carlos, estamos ejecutando música también mía. También grabé una primera pieza con la marimba Armonía en Hormigo, más o menos en el año 2014-2015, que fue el bossa nova, que es bueno, ese bossa nova no les había contado, pero fue un bossa nova, mi primer bossa nova que compuse, lo cual los maestros de apellido Yantuche me dieron la oportunidad de grabar, ¿verdad? Mi primera pieza con ellos. También he incursionado en lo que es marimbas orquestas, con la marimba Sonora Concepción de don Eduardo Sinay. Grabé una pieza también inédita, que es cantada y todo, que se llama Marianita. Y pues en la cuestión solística llevo también como unas 5 a 7 piezas, unos como estudios y otras piezas con dificultad, ¿verdad? Entonces, y sumándole los arreglos que he hecho de piezas guatemaltecas, que creo que esa es también una de las cuestiones de que de muchos solistas de marimba iniciamos haciendo arreglos de música guatemalteca
y para luego incursionar a la composición, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Qué autores, qué autores de marimba son influencias decisivas en su trabajo? Para mí digamos que sean la gente a la que usted puede considerar sus maestros en esto, es decir, aparte de sus maestros. Sí, maestros auditivos, Sí, que sí, sí. Fíjese que tuve mi etapa de que era, como dice la chaviza, team Maderas de mi Tierra. Yo como admiro esa marimba, a los maestros integrantes, ¿verdad? Que están hoy en día. Pero un día pues llegó a mis manos lo que fue el disco de Maderas de mi Tierra, creo que era de 73 aniversario, si no estoy mal. Y yo quedé en shock al escuchar los arreglos o las piezas de Maderas de mi Tierra. Entonces creo que los hermanos Ovalle fueron los Benedicto, Eustorgio y... Ay, no me acuerdo del otro maestro Valle, pero ellos fueron gran influencia en mí, porque empecé a componer al estilo de ellos. Tenía mucha influencia. Sin embargo, también a mí me gusta mucho explorar varios géneros. Empecé a adentrarme a lo que era también el jazz. Entonces, uno de mis influyentes favoritos fue Michel Camilo, pianista. Pero yo como tengo tan unido el piano con la marimba, porque básicamente... Sí, pues porque la marimba polifónica es un exactamente, piano, el teclado del piano, solo ¿verdad? que es percutido con baquetas, el otro es percutido por otro, no sé cómo sea el mecanismo, ¿va? Que está adentro, es percutido por pequeñas, bueno, eso, la cosa que... Pequeños martillos. Exactamente, pequeños martillos. Y otro de las grandes influencias que tuve en mi vida fue el maestro Guillermo de León Ruiz, que el maestro es un genio. O sea, hoy en día todavía se sigue estudiando. O sea, los marimbistas escuchamos sus piezas y, puchas, ¿qué hizo aquí? A la gran, ¿y cómo es que se le ocurrió esto? O sea, seguimos estudiando al maestro Guillermo de León Ruiz. Se podría decir que esos son mis tres grandes influencias. Sus grandes, digamos, asideros en ese sentido. Exactamente. Vamos a ver. Kukulcán tiene 29 años, es muy joven. Estamos acostumbrados al marimbista mayor que muy cansado se sienta a tomarse un trago en el descanso, ¿verdad usted? Pero él es muy joven. ¿Qué otros asideros musicales tiene un artista como usted? ¿Qué otras músicas escucha usted? Ok. Fíjese que la marimba tiene una particularidad en que no es en sí un género. Muchas veces a mí me causa, pues, gracia, y perdón si alguien se ofende, pero que digan, a mí me gusta marimba, dice, la marimba, dice, así, pero en la marimba se puede ejecutar cualquier género. O sea, sí. La marimba se puede escuchar lo que es desde música popular, cumbia, merengue, salsa, bachata, rancheras, lo que sea, hasta rapsodias, oberturas, o sea... Sí, porque es un instrumento completo, ¿verdad? Exactamente. Entonces, tomando, digamos que esa base, a mí como me gusta escuchar lo que es el Latin jazz, ¿verdad? O jazz fusion, ¿verdad? Entonces, junto a lo que les contaba de la marimba en general, ¿verdad? A los grandes maestros de la marimba, a los Strauss, ¿verdad? Que básicamente esa ha sido también parte del repertorio guatemalteco. Fíjese que por aquí pasó María Aguilar, pues su maestra de seguro, ¿verdad? Exactamente. María Aguilar, que es nieta de don Bosbelí Aguilar. Y ella cuenta que las hermanas de don Bosbelí le contaban a ella cómo, y su papá también, cómo don Bosbelí
estaba presente en ese momento del surgimiento de la marimba polifónica, ¿va usted? Con don Chus Castillo. Y entonces, ¿cómo le dice? Mira, y ahora apreta, no, estás apretando mucho ahí, Patojo. Pues él era Patojo, ¿verdad? Estás apretando mucho ahí, Patojo. Entonces él ve el surgimiento de la marimba polifónica, ¿verdad usted? Okay. Y por eso, bueno, de hecho, la música de Bosbelé Aguilar es originalmente escrita para piano. No es una... Para piano y guitarra. Sí, no es una música escrita precisamente para marimba, pues se puede tocar. Los guatemaltecos la conocemos como música marimba, realmente, el común de los mortales, ¿verdad? Es que fíjese que pues la historia cuenta también de que la marimba realmente ha sido un instrumento discriminado, porque ese ha sido algo que hemos callado, ¿verdad? Siempre ha sido así como que si la marimba, que es para cierto sector, que la gran chucha. Pero grandes maestros siempre se inspiraban sobre la marimba, pero para que les pudieran publicar sus obras, mejor ellos lo escribían para piano. Entonces ellos tenían ahí las publicaciones, digamos, Noche de Luna de las Ruinas, Mariano Valverde. Pero, sí, esa es una pieza indudablemente para marimba, pero está escrita para piano. Para piano, sí. Exactamente. Entonces, muchos músicos hacían eso, ¿verdad? Porque sí se publicaban en revistas las piezas, pero las escribían para piano, ¿verdad? Para que pueda ser aceptada hacia el público, ¿verdad? Ok. Mire, pues, ya llegamos al final del segundo segmento. Este tema de la discriminación de la marimba lo vamos a volver a tocar. Ahora mismo empezando, volvemos a su sala de artistas con Kukulcán Danilo Musia. Estamos de regreso con Kukulcán Danilo Musia. Mire, estábamos hablando esto de que nuestra marimba ha sido discriminada. Yo soy de la segunda parte del siglo pasado, de muy al principio del año 54. Usted es Patojo para mí realmente, ¿verdad? Es de los 90, es un muchacho. Me ha tocado ver momentos, yo tengo la suerte de haber vivido uno de los momentos de mayor gloria de la marimba guatemalteca, que son los 50, 60. Fueron momentos maravillosos, habían marimbas por doquier. Mire usted, en las colonias habían marimbitas chiquitas y usted iba, habían fiestas en las casas y usted iba a una fiesta, a una casa y ahí había una o dos marimbas siempre, ¿verdad? Era una cosa muy bonita realmente. La televisión, la influencia del chavismo, pero no del chavismo ese de Venezuela, sino del Chavo del Ocho, que vino a arruinarle el lenguaje a los guatemaltecos de la ciudad, ¿verdad? Pues la televisión ha dado cuenta, lamentablemente la televisión mexicana ha dado cuenta de mucha de nuestra tradición. Usted cabalmente decía que la marimba es un instrumento discriminado, y es cierto eso. Yo recuerdo por ahí, por finales de los 60s, principios de los 70s, que venían compañías al Lux y al Capitol, eran teatros esos realmente. Compañías de zarzuela, por ejemplo, y todo el mundo, pero masivamente, ¿verdad? Por esa falta de reconocimiento de quiénes somos los guatemaltecos, pueblos de mestizos, ¿verdad? Y entonces, no, ¿verdad? La marimba siempre ahí sirviendo para acompañar, pero la verdad es que ha pasado por la historia de la marimba autores auténticos y verdaderamente importantes, que Saltenango nos ha dado a los maestros quizá más grandes en este tema, quizá porque la marimba polifónica cabalmente venga de ahí también, ¿verdad?
Pero por supuesto que también en la ciudad de Guatemala los ha habido, y como usted mencionaba hace un momento, de una calidad extraordinaria. Allá afuera, antes de iniciar el programa, yo le decía a usted, Danilo, que pareciera como que la marimba ha tenido varias etapas en las que ha sido gloriosa, ¿verdad? Pero yo digo que es una suerte de etapa sostenida. ¿Qué piensa usted? Porque, es decir, yo recuerdo cuando yo fui a mi primera fiesta de adulto solo, yo estudiaba en el Instituto Nacional, en el Instituto Industrial Central Lázaro Chacón, así se llamaba, donde ahora es el Ministerio de Educación, y entonces ahí hubo una fiesta a la que fuimos invitados los estudiantes, era para la fiesta del instituto, y pues fue con marimba, fue con la Gloria Tecpaneca, creo que desapareció la marimba, ¿verdad? No volví a hablar. Sí, sigue, ¿verdad? Sí. Bueno, pues una marimba maravillosa, y yo disfruté muchísimo la fiesta. A mi papá le gustaba mucho la marimba también. Entonces, ¿usted qué piensa de esto que le estoy diciendo? La marimba ha tenido etapas muy altas y baja y otra vez. ¿Cómo es que ve usted eso? Dígale usted, porque es a usted a quien le estamos preguntando. Pues como usted dice, sí, ha habido etapas gradas en la marimba. Pues recordando los inicios de la marimba, que fueron porque querían ejecutar obras que tenían cromatismo, por ejemplo, ¿verdad? Y como con la marimba diatónica no se podía prestar a eso. O sea, si uno quería pues bajarle medio tono o subirle, uno tenía que ponerle una cera, y no iba a tocar y ponerle cera a cada rato, ¿verdad? O sea, era una cuestión que era urgente, ¿verdad? Pues después de ejecutar de sones ancestrales, de ejecutar música ranchera, tal vez en marimba diatónica, se empezó a lograr ejecutar Noche de Luna en las Ruinas, ¿verdad? Entonces, y luego de eso empieza lo que es la música popular. O sea, escuchar la de la mochila azul de marimba, ¿verdad? Y empieza esa etapa que donde usted dice, ¿verdad? Que la etapa festiva de la marimba, o sea, mucha música movida y todo. Y luego otra vez la etapa, no es otra vez, sino que la etapa en la que también se le empieza a poner más relevancia para ponerlo en salas de conciertos, ¿verdad? Y ahorita regresamos otra vez en que los Malacates hicieron una fusión con marimbas orquestas, ¿verdad? Si me permite, yo recuerdo la época, por ahí por el año 72 tal vez, que llega a la marimba de la Facultad de Ingeniería Luis Morales Matus. No sé si lo conoció usted a él. Fernando Morales Matus. Fernando Morales Matus, perdón. El muchacho, maestro incomparable de marimba también, ¿verdad? Creo que era beliceño él, ¿verdad? Sí. Pero un marimbista incomparable, ¿verdad? Era marimbista y marimbero, porque él le hizo la marimba, una de las marimbas que está en Bellas Artes, que es una de las mejores marimbas que existen. O sea, saber qué secreto, pero qué rico suena la marimba. Pero sí. Bueno, entonces él, y en los años 80 parece, llega de San Marcos, este muchacho que es autor de la Marimba Nacional de Concierto. ¿Cómo se llama él, hombre? Que fue director del Lester Homero. Lester Homero, sí. Lester Homero, que es alguien que le da vuelta completamente al concepto de la marimba, ¿verdad? La marimba nuestra no era vista como... Es decir, en algunas orquestas sinfónicas importantes del mundo aparecía la marimba, pero no es esta marimba nuestra, ¿verdad? Es la guatemalteca. La marimba guatemalteca. Yo creo que Lester Homero tiene, y un abrazo a Lester Homero por esto, la marimba guatemalteca sufre en ese momento una transformación, porque se convierte, digamos que llega al Olimpo de las artes, ¿va usted? Porque
se convierte en un instrumento de concierto. A ustedes pasa de ser la marimba a la que íbamos a somatar, a juntar pino a las fiestas, ¿verdad? Usted, a ser un instrumento al que la gente va a escuchar y al que la gente va a ver, y que hacer un instrumento académico realmente, ¿verdad? Hay un punto muy, muy importante que usted dijo aquí, que normalmente uno mira las marimbas en orquestas sinfónicas, ¿verdad? Que no es la nuestra, pero ahí hay algo interesante. Resulta que Celso Hurtado y Luis Betancourt, en la época más o menos de los 20, fueron marimbistas que eran solistas incluso, y que se iban con la marimba de los hermanos Hurtado, la marimba centroamericana, se iban a Estados Unidos a dar conciertos, y de hecho ellos fueron uno de los que ayudaron a los Deegan, o sea, a la marca Deegan, a la marca Muser, que son constructores de marimba, les ayudaron a mejorar las marimbas, porque en esa época solo habían xilófonos. Sí. Pero entonces ellos empezaron a... Bueno, y sabe usted que ese también fue inventado en Guatemala. El que tiene aspecto de marimba, ese fue inventado en Guatemala. Había un señor, yo no recuerdo el nombre, cuando uno es joven, muy joven, no tiene idea de la importancia de conocer a un maestro, ¿verdad? Había un señor que era conserje en el Instituto Industrial Central, en donde yo estudiaba, y él era el que había hecho el primer, ¿cómo me dijo que se llama? Xilófono. Xilófono. Ajá. Él era el primero que lo había hecho. Es decir, todos lo sabían y tocaba su instrumento, ahí era una cosa muy linda. Y el tipo, nosotros lo admirábamos mucho, pero era don Sí, fulano ahí, y siempre saludado con mucho cariño, con mucho respeto, pero uno no guarda esa información, quizá carece de importancia en ese momento para uno. Pero mire pues usted de lo que estamos hablando, esas han llegado a las orquestas internacionales, esos instrumentos. O sea que la gran influencia de esos maestros, de hecho Celso Hurtado es uno del primer, se podría decir, marimbista en tocar como solista en el Carnegie Hall de Estados Unidos. O sea, él se presentó como solista, presentando a la marimba como una marimba de concierto. O sea, fueron de los primeros, o sea, tenían ese concepto esos maestros, están adelantados a su tiempo. Sí, pues. Muy adelantados, pero sí. Sí, porque la marimba de concierto como institución sí nace con ¿cómo se llama? Fue considerada con el maestro Lester, ¿verdad? Con Lester Romero, ¿verdad? Pero realmente el concepto ya estaba desde hace mucho atrás, o sea, ya se estaba, los guatemaltecos realmente fueron los pioneros, ¿verdad? Entonces, eso me parece increíble, los maestros, los Hurtado, ¿verdad? Sí, haber llegado hasta aquí ha sido una larga historia, indudablemente, ¿verdad? Vamos a ver. Sus autores no de culto, sus autores favoritos. Con usted compartimos una fiesta en una oportunidad que yo he agradecido mucho de su parte, su participación en eso. Sus autores preferidos, sus autores populares preferidos, Danilo. No, es que hay muchos, hombre. En la marimba hay demasiados. Todos. A mí, es que realmente a mí me gusta mucho investigar sobre el marimba, autores, y siempre más de algún autor tiene una pieza que es muy única, ¿verdad? Entonces, como que si sincerarme con uno, fíjese que sí, yo no sé por qué. Vamos a ver. En esa oportunidad de la que le acabo de hablar, en la que compartimos una fiesta juntos, tocó varias piezas de don Bosbelí Aguilar. ¿Qué opinión le merece don Bosbelí? Cuéntenos. Realmente también era otro adelantado a su época, porque según lo que he leído sobre él, es que él ya, o sea, tenía mucha influencia de big bands, porque empezaron a salir las primeras radios, ¿verdad? Pero lo único que se podía escuchar eran música estadounidense. Entonces él, como tenía influencia de big band,
Entonces por eso mucha música que uno escucha de él tiene esa influencia jazzística. Ajá, sí. Entonces, lo interesante de él, que fue un gran aporte hacia la humanidad, ¿verdad? ¿Por qué no decirlo? De Guatemala o hacia la humanidad, fue el ritmo que se implementó, que se volvió tan nuestro, ¿verdad? Que él en sus partituras se describía foxtrot, ¿verdad? Pero un foxtrot estadounidense normalmente está en 4/4, 2/4, ¿verdad? Pero él escribía un foxtrot a 6/8, ¿verdad? En lugar de hacerlo, ¿qué le decía? 1, 2, 1, 2. Él hacía saltadito, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y sumándole a la armonía que él implementaba, él fue un genio en pues, proponer a la escena musical ese nuevo ritmo, ¿verdad? Que por lo que tengo entendido, él no le puso el nombre, sino que ya mucho tiempo después se le puso guarimba, ¿verdad? Al género, por Guatemala y rimba, marimba, ¿verdad? Otros especulan que fue por guaro y marimba, ¿verdad? Ahí sí que el que más le guste, pues usted pueden tomar, ¿verdad? Sí, cuentan las historias que sí le gustaban un poco los tragos. Pero sí, el maestro Bosbelí fue uno de los que aportó mucho a la marimba. A pesar de que mucha música, como bien habíamos hablado en el segmento anterior, era para piano o para guitarra, pero hoy día se ejecuta y se escucha que es hecha para marimba, ¿verdad? O sea, una publicación que hizo un músico, él resulta que pues ahorita está la época de la inteligencia artificial y le puso, mira ¿Cómo crees que está la escena musical hoy en día? O sea, si se puede sobrevivir la música o no. Y pues la inteligencia artificial, interesante su respuesta fue que sí se puede vivir la música, pero a veces uno tiene que ser también polifacético. Y se los digo porque eso hace muy poco lo leí y me recuerda mucho a mi vida, porque mi vida ha sido no solo ser marimbista, sino que mi vida ha sido ser compositor, ha sido arreglista, ser transcriptor de música, hasta hoy en día, en la mañana, editando videos de una publicación que voy a hacer, de un video musical, ¿verdad? Entonces, pues yo les diría que no se desanimen, siempre va a haber una época en la que uno va a creer que, ¿por qué estoy estudiando esto? ¿Cómo cuesta? Va a pasar esa época, siempre ser reacio en ese sentido, porque la música es tan hermosa, le da unas experiencias a uno infinitas, ¿verdad? A los jóvenes marimbistas que sigan estudiando, que se sigan formando, porque la marimba guatemalteca necesita gente que cada vez proponga más, ¿verdad? Entonces, y que viva la marimba. Danilo es, como ya escucharon, un artista que viene de Patsunchi-Maltenango. Es un músico de arraigo cachiquel. Quiero saludar primeramente a mis papás, ¿verdad? A señor María Petronila, que es mi señora madre, a don Manuel Mucía, que gracias por el apoyo incondicional a mi carrera, ¿verdad? Que a pesar de que a veces mirábamos que no iba a haber. No prometía, pero pues sí, lo logramos. A mi tío José Mucía, que fue uno de los que siempre estuvo presente. Saludos, tío. Janina Timaj. Saludos a mi abuela, a mis amigos, a todos los maestros que siempre estuvieron presentes y pues a mi amada, que tú sabes quién eres, querida Paola, que siempre fue la inspiración para muchas de mis obras. Entonces, saludos para ti, Paola.